Qué gusto, Alberto, qué gusto, Víctor, poder estar con ustedes. Sí, una fecha difícil. Vic, nos tocó a nosotros precisamente hace el de 2017 juntos. Creo que los dos salimos volando del edificio. Estábamos precisamente en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas, y salimos corriendo el edificio. Fue algo verdaderamente complicado, pero no nos imaginamos en ese momento lo que veríamos al salir de Ciudad Universitaria, que fue aún más lamentable. Beto, ¿cómo estás? Hola chicos, pues sí, creo que lo que dices me remonta a muchas cosas. Yo creo que a Víctor y a mí nos tocó también el del 85, Vic, no te hagas. No, sí, desde Entonces, luego. Y todos los que hay en medio de esos, Karen es muy joven, entonces obviamente no le tocó el del 85. No. No, pero no deja de ser sorprendente y aterrador en algunas circunstancias. Y ahorita, como lo que comentábamos con nuestros dos invitados, a quienes agradecemos su presencia para darnos claridad al respecto y sobre este tema de los sismos, pues que estas situaciones, al final de cuentas, nos dejan enseñanzas y tenemos que aprender de todo esto. Y para eso es el programa de hoy. Claro. Pues, ¿por qué no nos presentas a nuestros dos invitados? Desde luego, pues nos van a compartir un poco de luz y de reflexión en torno a estas situaciones que lamentablemente tendremos que enfrentar, ojalá y no, pero estamos en una zona sísmica y tenemos que estar preparados a través de estos días en los que se aproximaba la conmemoración. Fue grato ver de alguna manera que la gente reconoce cierto tipo de preparación. Evidentemente la devastación que vimos en el 85, a los que nos tocó verla, fue sustancialmente diferente, la manera de reacción también fue diferente, aunque el dolor fue el mismo, y pues ese trágico momento fue también el mismo. Y pues precisamente para ello buscamos esta reflexión con estos dos especialistas, Alberto, que has tenido el acierto de invitar en esta ocasión. ¿Por qué no nos lo presentas? No, pues ahora sí que ellos que aceptaron muy amablemente para compartir su conocimiento. Mire, en primer lugar les quiero presentar al doctor Marcos Mauricio Chávez Cano. No les voy a leer el currículum completo de ellos dos, porque es extensísimo, pero bueno, es investigador interino asociado C del SNI, responsable del Laboratorio de Estructuras y Materiales del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, tiene la maestría, maestría y doctorado, también igual por la UNAM, y precisamente su doctorado, su tesis doctoral es validación experimental de modelos analíticos para el estudio del comportamiento sísmico de estructuras históricas, que ese es un temazo, porque no es lo mismo una construcción del siglo XVI, XVII, XVIII a las construcciones del siglo XX, y ese avance tecnológico se lo debemos a la ingeniería. También tenemos a Edgar Tapia Hernández, que actualmente es el presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Es doctorado en Ingeniería Estructural y es profesor investigador del área de sustentabilidad y desarrollo tecnológico de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, tiene más de 70 artículos de investigación, también es autor de varios libros. Ha sido profesor de la Universidad de California en San Diego, que es maravillosa esa universidad, también pudimos en algún momento andar por allá, y también es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, mejor conocido como el SNI. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a los dos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Pues bueno, ahí está el tema. ¿Por qué no empezamos? Tú, Alberto, empieza, por favor, con alguna pregunta. Bueno, es que la inmediata que yo tengo y que es una impresión personal que ya comentaba hace un momento, es qué tan preparados efectivamente estamos los mexicanos hoy en día para enfrentar este tipo de sismos en México. Es terrible a veces lo que sucede, el impacto que tiene un movimiento telúrico de estas magnitudes, pues verdaderamente nos impacta, y la manera de responder y de prever también, que es, bueno, el área en la que ustedes se concentran, pues es eso. Entonces, ¿qué tan preparados estamos los mexicanos? A ver, doctor Tapia. Qué amable, gracias. Miren, México está ubicado en la mayor parte del país en una placa que se llama placa de Norteamérica. Hacia el sur hace contacto con dos placas, principalmente con la placa de Cocos. El planeta se mueve de manera que estas placas tienen movimientos relativos. A nosotros nos tocó que el movimiento relativo entre las placas sea un movimiento
donde la placa de coco se intenta meter en la parte de abajo de la placa de Norteamérica, y ese movimiento, cuando algo se quiere meter abajo de otra cosa, se llama subducción. Entonces, es un contacto de placas tectónicas de subducción. Ese contacto existe independientemente de la actividad humana. El planeta funciona así. Sea un movimiento donde la placa de coco funciona así, que esas placas, un continente que se llamaba Pangea, un continente que se llama Panotia, hace 600 millones de años, y antes supercontinentes que se llaman Rodinia y Columbia, esto es hace 1800 millones de años. Lo que intento decirles es que el toque entre las placas tectónicas es la manera normal como funcionan esas placas. Entonces, esto me lleva a decir que México tiembla y va a seguir temblando. Ahora, ¿qué tan preparados estamos los mexicanos? Yo le haría esta reflexión. Cuando llega a... No, todos entendemos bien lo destructivo que puede anunciar un sismo, pero cuando llegan a un restaurante, prefieren la mesa que está más cercana a la salida de emergencia, o cuando llegan al cine, ahorita estamos en la contingencia sanitaria, pero cuando llegaban al cine se fijaban dónde estaba la salida de emergencia. Si temblara en los siguientes 15 minutos, ¿saben dónde está su familia? ¿Tienen un plan de contingencia familiar? ¿Hay un plan donde se van a ver? Yo diría que en la mayoría de los casos no. Y esto me lleva a hacer pensar que la cultura de la prevención sísmica no forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Y esto tiene que ser muy grave, puesto que ya platicamos que vivimos en una zona sísmica, no sabemos cuándo va a volver a temblar, no sabemos de qué magnitud, no existe ningún método científico para saberlo, pero de lo que sí estamos seguros es que se va a volver a presentar un sismo. Y creo que medios de comunicación como los esfuerzos que pudieran realizar ustedes como comunicadores para crear conciencia, es algo que es fundamental para que verdaderamente se permee, se mimetice esta cultura de prevención sísmica entre toda la población. Sí, a ver, pues, No Sí, sé si coincido el doctor con- Marcos... Perdón. no te preocupes, no se preocupe. Adelante, Sí, doctor, mira, adelante. coincido con lo que dice el doctor Tapia. Les voy a comentar mi anécdota cuando sucedió el sismo del 2017. Cuando sucedió el del 1985, ya me tocó, pero pues, estaba muy niño, estaba en la primaria, ¿no? Todavía no tenía conciencia bien de cómo estaba, qué sucedía, ¿no? Pero en el 2017 me tocó cuando estaba impartiendo clase, estaba en un cuarto piso, llega el sismo. Lo curioso es que primero se sintió el movimiento y después vino la alarma sísmica, y entonces en ese momento llega uno, los estudiantes pues se espantaron inmediatamente, querían salir corriendo por todos lados, y es curioso que a pesar de que vivimos en una zona sísmica, y aunque se hagan simulacros, en el momento uno no sabe cómo tiene que atender, cómo tiene que tratar el problema en ese momento con los alumnos para controlarlos, ¿no? Porque pues no podemos salir, ¿no? Fue un poco difícil, pero pues, rápidamente logré contener a los alumnos, ¿no? Y afortunadamente no se salieron, se quedaron y ya no pasó a mayores, ¿no? Terminó el sismo y pudimos bajar tranquilamente, ¿sí? Pero esa es una de las realidades. A pesar de que cada que sucede un sismo nos deja enseñanza, vemos qué daños ocurrieron, vemos en dónde están las fallas que tienen nuestros reglamentos, nos ponemos a trabajar, los mejoramos, pero ¿qué sucede? Llega otro nuevo sismo fuerte y vuelven a aparecer daños muy parecidos a los que sucedieron en un sismo pasado, ¿sí? En donde ya sabemos que esos daños, que por lo que aprendimos, pues sabemos que en cierto tipo de estructuras se van a presentar esos daños y aún así seguimos construyendo de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Quizás porque se comenta de manera coloquial de que a los mexicanos siempre tenemos poca memoria, la verdad. Cuando sucede una desgracia, pues estamos allí con los reflectores sobre ella, pero va pasando el tiempo y se nos va olvidando, y llega un momento que ya, como si no hubiera pasado nada, y se relajan las medidas de prevención. Ya no, si recordarán al principio,
cuando sucede una desgracia, pues están ahí alerta de que no, hay que tener un plan de contingencia, cómo vamos a actuar cuando llegue un sismo, pero pasa el tiempo, se va relajando, ya nos olvidamos, ¿no? Ya nos olvidamos ahorita, y de repente nos va a agarrar otra vez el sismo y va a suceder lo mismo. También algo que sucedió en el 2017, con el primer sismo que ocurrió en septiembre, que fue el del 7 de septiembre, a mí me tocó asistir en la brigada, con una brigada que organizó el Instituto de Ingeniería, asistimos a Tehuantepec, y fue sorprendente que a pesar de que ya hemos sufrido sismos de gran magnitud, y sabemos sus consecuencias, no, fue sorprendente que llegamos a Tehuantepec y había una desorganización total. No sabía la gente qué hacer, ¿verdad? Ni autoridades, ni nadie. No sabía cómo coordinar las medidas, las acciones para poder entender la emergencia. Pero esa es una realidad. Una realidad lamentable que enfrentamos los mexicanos a veces con esta irresponsabilidad con parte de la cultura y de la educación para enfrentar una situación que pues está ahí latente, un fenómeno natural. Y que no se puede predecir. No se puede predecir. Y hay que repetirlo al cansancio porque vivimos en mitos, Karen. Sí, es que me llama mucho la atención y me da mucho gusto que nos acompañen dos expertos de la ingeniería civil, porque precisamente yo recuerdo el del 2017, cuando caminaba por Tlalpan, porque tampoco había transporte ni medio para regresar a nuestros hogares, ver los edificios caídos al respecto de esta zona. Incluso se hizo un mapa de la zona de riesgo donde no se debería construir en la Ciudad de México porque por diferentes problemas, entre ellos el hundimiento de la Ciudad de México. Y aprovechándolos a los dos, me gustaría que nos hablaran un poco al respecto de, yo sé que son expertos en el tema, las normas técnicas para el diseño sísmico de los edificios. ¿Cuáles tendrían que ser estas normas técnicas? También, sobre todo en relación con el lugar a donde vamos a construir. No sé quién quiere empezar, si el doctor Marco o Edgar, ¿sí? Pues, ¿sí está bien, Marcos? Sí, adelante. Para construir bueno, me regreso todavía más. México es una federación. El hecho que sea una federación hace que cada estado que pertenece a la federación tenga libertad de establecer su propia constitución, de lo cual se desprenden leyes y de las leyes reglamentos. Entonces, específicamente estamos hablando de la Ley de Desarrollo Urbano, de donde se desprende un reglamento de construcciones. En el caso de la Ciudad de México, pues es el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Ese reglamento se asemeja a una constitución, se ha elogiado la constitución, son artículos que establecen con términos jurídicos o tal vez un poco técnicos, cuáles son los criterios para tener edificaciones dentro de la Ciudad de México. De ese reglamento se desprenden capítulos que se llaman normas técnicas complementarias. Existen normas técnicas que definen la demanda, cuál es la acción que tiene que soportar el edificio, no únicamente en cuestiones sísmicas, viento, acciones gravitacionales, y hay otras normas técnicas que definen cómo determinar la resistencia y dependen del tipo de material, estructuras de concreto, estructuras de acero, estructuras de mampostería, cimentaciones. Entonces, si vamos a construir un edificio en Ciudad de México, hay que atender los criterios del reglamento de construcciones y por consiguiente de las normas técnicas complementarias. Ahora, este reglamento es un reglamento prescriptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que establece cuál es el comportamiento esperado de las estructuras, pero la responsabilidad no cae sobre el reglamento, sino cae sobre la persona que utiliza el reglamento. Entonces, no hay limitaciones en las áreas en donde se puede construir, sino que para esa posible construcción se establece el comportamiento esperado. Existen zonas dentro de la Ciudad de México que pudieran ser más vulnerables a la acción de demandas sísmicas, que unas más que otras. Sin embargo, el reglamento no prohíbe su construcción, sino que establece los criterios para poder hacer una buena predicción de esas demandas y, como ya lo dije, establecer los criterios para que la estructura se comporte bien.
Entonces, sí existen esos mapas de vulnerabilidad. Si alguien tuviera que ser más crítico para decir exactamente cuáles son, yo les diría que básicamente la ciudad está dividida en 3 zonas. Para nuestra mala fortuna, la Ciudad de México fue fundada de acuerdo a una leyenda en el lugar donde los aztecas encontraron un águila devorando una serpiente, y para nuestra mala fortuna eso ocurrió en un islote en el lago de Texcoco. Así que los aztecas construyeron una ciudad arriba del lago, los españoles construyeron la ciudad arriba de la ciudad de los aztecas, y hoy en día distinguimos esas 3 zonas: la zona que era del lago, la zona que no era del lago y una zona de transición. Entonces, depende de dónde esté mi edificio, dónde esté mi casa, puede haber una amplificación de las demandas sísmicas y también una amplificación de la duración del sismo. Pero esto es algo conocido, esto está bien definido, bien identificado, bien estudiado, y pues simplemente hay que atender las recomendaciones para asegurar que las estructuras se comporten adecuadamente. Efectivamente, a ver, doctor Marcos Chávez, efectivamente hay una normatividad, pero la normatividad en blanco y negro no nos sirve si no la aplicamos, ¿no? Porque han pasado muchísimos sismos, no solo aquí en la Ciudad de México, sino que en el resto del país, donde puede haber una normatividad, y efectivamente no es lo mismo la Ciudad de México a un poblado como el Istmo de Tehuantepec, en donde las construcciones, el suelo es distinto, pero precisamente, ¿qué pasa con esta normatividad, con este mapa de riesgos, que seguimos viendo afectaciones cuando llegan estas cuestiones naturales? Sí, mira, como comentaba, el desarrollo de la normatividad y manuales de construcción, de diseño, está bastante avanzado, sobre todo en las estructuras modernas. Quizás en las estructuras antiguas eso es otro tema, pero en las estructuras con las que normalmente convivimos, pues el desarrollo de la investigación ha permitido elaborar normas y criterios de diseño bastante buenos, bastante eficientes. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? Que a veces estas normas que deberían de aplicarse tal como debe ser, pues no se aplican. ¿Sí? ¿Sí? Se toman las normas como un documento de referencia, pero no se sigue al pie de la letra. Si se cumpliera exactamente todo como bien escrito en estos reglamentos, los daños serían mínimos. ¿Sí? Que aún así, como se ha visto, comparado desde 1985 al 2017, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México en particular ha evolucionado bastante. Previo a 1985, el reglamento eran 5 o 7 páginas, no era gran cosa. Ahorita, si ustedes comparan el reglamento de 1985 con el reglamento de 2017, que salió precisamente ese año, no fue mera coincidencia, no fue debido al sismo, pues ha incrementado bastante. Allá hay normas técnicas complementarias, hay capítulos para cada tipo de estructura. Entonces, la normatividad ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, tomar en cuenta esas normas, leerlas y comprenderlas bien para aplicarlas de la mejor manera, porque también suele suceder eso, que se tienen las normas, pero no se hace una interpretación correcta de ellas y la aplicación pues sale equivocada. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Muchas de las estructuras que se dañaron en el 2017, pues son estructuras que se detectaron con ciertas deficiencias, que bien se pudieron haber evitado, pero fue ahí problemas, pues, una mala supervisión, no sé, algo. ¿Sí? Pero las normas están ahí y la verdad están hechas para protegernos, para minimizar los daños que pudieran ocurrir cuando hay un sismo de gran intensidad. ¿Sí? Eso. Me gustaría también retomar el tema que ya ha apuntado Alberto, en el sentido de la construcción, digamos, vernácula, que tiene que ver con condicionantes locales y también con cuestiones pues, de economía. Se construye con lo que está a la mano y se construye con lo que se puede solventar.
¿Cómo primeramente entrar a este tema de la concientización y de la verificación del cumplimiento de normas y en su caso de los materiales y formas vernáculas de construcción que están para de alguna manera asegurar no solamente los espacios urbanos como es el caso de la Ciudad de México, sino también otros que han sido fuertemente golpeados por sismos como Juchitán? ¿Cómo promover de entrada una cultura y sobre todo alentar la verificación de estas construcciones? Bueno, adelante. Bueno, creo que eso es más de lo que de mi área de especialización. Mira, ese es un tema muy interesante. Cuando ocurrió el sismo del 7 de septiembre, la mayoría de los daños pues, se concentraron en Oaxaca, Chiapas, parte de Guerrero, y los daños fueron principalmente en viviendas de adobe. ¿Sí? Ahí no tenemos edificios grandes, construcciones de concreto significativas. La mayoría de las casas, de las construcciones que se tienen ahí son construcciones de adobe y pues que resultaron severamente dañadas. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Ha sido, la mayoría de la gente construye sus casas pues, por usos y costumbres y por la necesidad, ¿no? Dependiendo del material que haya a la mano, pues es con lo que construyen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llegan a hacer a veces? Ellos dicen, se les dañó su estructura de adobe. Ah, pues la vamos a poner un poco de elementos de concreto reforzado. Entonces, a los muros de adobe le empiezan ahí a colocar unos castillitos de concreto, luego le colocan unas dalas de concreto, y luego le cambian el tipo de, ya en la vivienda, en la familia, pues ya hay más ingreso, y pues en vez de tener el tejado que tenían de cubierta, pues ya lo cambian por una losa de concreto. ¿Sí? Y entonces, mientras no tiemble, pues todo está bien, pero ¿qué pasa cuando llega el sismo? Llega el sismo, pues sacude todo, y como el material de adobe es incompatible con el concreto, pues llega el sismo y los muros de adobe se desmoronan y las partes que quedaron, que son de concreto reforzado, pues ahí quedan en pie. ¿Sí? O se caen, pero quedan armadas, nada más como bloque rígido se van para un lado, ¿no? Entonces, es muy difícil, se han hecho incluso hasta manuales, recomendaciones para que la gente pueda reforzar este tipo de vivienda, pero cuando ya la gente tiene recurso, pues le empieza a optar por soluciones intermedias que no son adecuadas, como estas que les digo. ¿Sí? Ahora, perdón. Se hacen recomendaciones, las casas de adobe, por ejemplo, es muy fácil reforzarlas, pero es un refuerzo más integral. ¿Sí? Pero transmitir esto a la gente pues, le cuesta trabajo. Entonces, las viviendas que están de adobe, si no se intervienen, pues tarde o temprano van a dañarse. ¿Sí? Pero debido a esos usos y costumbres que está acostumbrada, que la gente de la región pues que tiene muy arraigados, es muy difícil hacerlos cambiar de parecer. ¿Sí? Claro. Pero las viviendas de adobe, si no se refuerzan, pues van a estar constantemente dañándose. ¿Sí? Por la configuración que tienen, no están diseñadas para soportar sismos, tienen que reforzarse más, son elementos muy delgados y hay que hacerlos más grandes y colocarle ciertas cosas. Digo, se han hecho esfuerzos por publicar unos librillos que se comparten a la comunidad, pero lo que falta pues, es difusión, porque se hace material, hay material, ¿sí? Material disponible para compartirlo a la gente, pero pues nosotros lo llegamos a compartir, pero no podemos, ya necesita entrar ahí la autoridad competente para difundir esa información y se tomen las medidas necesarias para mitigar los daños posibles que puedan ocurrir cuando hay un sismo en este tipo de vivienda. Fíjense, lo que dice me resulta muy interesante. Efectivamente está ahí la información y de alguna manera, pues sí, la autoridad tendría que darla a conocer o difundirla de alguna manera más activa, pero también está nuestra responsabilidad como ciudadanos y como habitantes, no solo de una casa, de cualquier tipo de construcción, ¿no? Sino también estoy pensando en las personas que tienen bajo su custodia monumentos históricos como las iglesias, ¿no? Y que piensan que por estar aparado o por estar bajo un régimen legal muy determinado no le pueden meter mano como hacerle una impermeabilización o quitar la flora parásita y todas esas cosas. O sea, nos falta una conciencia como ciudadanos para cuidar nuestros propios lugares donde habitamos o usamos, ¿no? Y bueno,
yo sí les quisiera preguntar y a los dos, ¿cómo se ha avanzado en los materiales? Ahora sí, en esta parte de lo que hemos ido aprendiendo con todos estos desastres naturales, porque muchas veces vemos grandes edificios con estructuras metálicas y pensamos que porque no tienen ladrillos o no tienen estas columnas de cemento, pues son muy endebles. Entonces, ¿qué pasa con los materiales? ¿Cómo ha avanzado la ingeniería para ayudarnos a estas situaciones o a estas cuestiones? Doctor Tapia. Qué amable. Mire, hoy en día el alcance de hacer pruebas experimentales como el laboratorio que dirige brillantemente el doctor Marcos Chávez está más al alcance. Entonces, es posible conocer mejor el comportamiento de los materiales. Pero note por favor que ese material va a formar parte de un elemento y ese elemento va a formar parte de un sistema estructural. Entonces creo que la pregunta debería de ser redirigida no hacia el material, no hacia el elemento, sino a la respuesta del sistema estructural en su conjunto. Y ahí es donde yo tendría que subrayar que tenemos avances agigantados en pocos meses o en pocos años. Usualmente se atendía a un sistema de construcción simplemente traves y columnas, tal vez contravientos, elementos, es decir, elementos horizontales, verticales. Digamos que ese es un sistema estructural tradicional. Pero a lo que me refiero con esos pasos agigantados de los últimos años o de los últimos meses, es la incorporación de sistemas innovadores para el control de la respuesta sísmica. Estos sistemas que son disipadores de energía, aislamiento sísmico, contraviento restringidos de pandeo, es un sistema estructural nuevo. Es el mismo material, la misma configuración de elementos, pero es la adición de un nuevo componente. ¿Cuál es la función de estos componentes que ya dijimos cuáles son? Es controlar la respuesta sísmica. No hace un edificio que sea antisísmico, como cuando tenemos un spray antimosquitos, el mosquito no se acerca. Esto no es antisísmico. La demanda sísmica sí va a existir, pero logra controlarla. Muchas veces el control es a partir de desplazamientos menores o disipar de desplazamientos y este sistema innovador del control de la respuesta sísmica pues es una innovación, digamos, o es una manera hacia donde se está dirigiendo la tendencia de la práctica de la ingeniería sísmica a nivel mundial, y México, siendo un pionero de la ingeniería sísmica, pues no es la excepción. También eso se está incorporando a la construcción, análisis y diseño de edificios en México. Es un tema verdaderamente interesante, pero yo recuerdo que en 2017, cuando salí a preguntar realmente cuál era quizá los principales retos una vez que la ciudad está en caos, la ciudad afectada o el estado afectado, decían que no había directores de obras o ingenieros suficientes para revisar las construcciones que habían quedado dañadas. Entonces, mi pregunta sería en este sentido, ¿de qué manera un simple mortal, una persona como yo, podría detectar mi estructura, si la estructura donde habito tiene daños, a reserva de la espera de que un experto llegue a revisarlo, ¿no? ¿De qué manera nosotros, si es posible, darnos cuenta de cómo detectar esas estructuras que son verdaderamente dañadas, que ya no pueden ser habitables, o algunas que solo son superficiales? No sé, ¿quién decide? Si el doctor Marcos Zamudio o el doctor Edgar Tapia. Bueno, mire, básicamente lo que hace el sismo es imponer desplazamientos, y esos desplazamientos generan daño. ¿Cómo sabe usted que su estructura es insegura? Por la cantidad de daño que pudiera tener. Y a lo mejor aquí le cedo la palabra al doctor Marcos Chávez, puesto que ese daño es muy visible en las pruebas experimentales, y estoy seguro que puede ampliar esta respuesta. A ver, doctor Chávez.
Sí. Gracias, Edgar. Bueno, yo creo que para valorar una estructura, independientemente de lo que sea, siempre es muy importante tener la opinión de un especialista. Obviamente, cuando nosotros, como simples mortales, como lo mencionaste, llega un sismo y empiezo a apreciar en mi vivienda daños, por ejemplo, grietas en columnas, si una columna está agrietada, pues obviamente significa que el riesgo de que pueda colapsar la estructura pues es más alto. ¿Por qué? Porque las columnas son las que soportan toda la estructura, ¿sí? Todo el resto, lo que está arriba, son las columnas son las que transmiten la carga hacia la cimentación. Y si una columna la vemos agrietada, pues eso significa que hay algo, ¿sí? Ahora, también, no porque veamos una grieta significa que esa grieta signifique que ya nuestro elemento estructural tenga algún problema. También tenemos que saber interpretar las grietas, ¿sí? Algo muy común que sucedió en el 2017 es que muchos edificios, incluso allí en Ciudad Universitaria, que pasó y que en la tarde veíamos, horas después de que había pasado el sismo, veíamos en las noticias que decían con alarma que algunos edificios de la facultad, de algunas facultades de Ciudad Universitaria se habían partido, ¿sí? Que literal, que presentaban grietas verticales, ¿no? Entonces la gente estaba espantada. Recuerda mucho la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no? La Facultad de Medicina, exactamente. Entonces decían que se había partido en dos el edificio, que tenía una grieta longitudinal, vertical, muy grande, ¿no? Y pues inmediatamente uno como especialista dice, no, pues eso no puede suceder, ¿no? Entonces probablemente allí había algo que hacía que la estructura se moviera de manera independiente, y efectivamente así fue. Sí, lo que llegaron a ver fue la junta constructiva que separa un edificio de otro edificio, aunque estén muy pegaditos, los edificios se construyen de manera independiente, pues para que cada quien, ahora sí, cuando llega un sismo se mueva a cada quien a su ritmo, ¿no? Y lo único que se cayó, pues fue la cubierta que tapaba esa junta, pues para que no fuera visible, ¿no? Entonces los daños no fueron graves, ¿no? Pero a primera vista, pues alarmaba, ¿no? Otro de los daños más comunes que se presentaban eran en muros de mampostería, sobre todo en edificios. Estos muros, pues era muy común ver que en el perímetro del muro, ¿sí?, se encontraban agrietamientos, pero en agrietamientos bien definidos, que cercano a la columna eran agrietamientos verticales y cercano a las traves eran agrietamientos horizontales, ¿no? Entonces la gente estaba espantada porque es que se dañó, ya estaba muy dañado mi edificio, y pues no era cierto, ¿no? Las columnas y las traves estaban bien, lo único que se había movido, esas grietas eran debidas al movimiento que tienen estos muros de mampostería, que aunque son muros de tabique, son muros que no tienen una función estructural y no están ligados a la estructura principal, que son las columnas y las traves, entonces se mueven libremente, ¿sí? Entonces, simplemente lo que pasó es que llegó el sismo, hizo que se movieran esto, la presión como que se despegó tantito, pero no era un daño grave. ¿Cuándo es un daño grave? Por ejemplo, en un muro de mampostería, cuando empezamos a ver grietas diagonales, pero que tengan un espesor bastante grande, ¿no? Que ya sean visibles, que sean así en diagonal, eso significa que la capacidad de carga de ese muro pues ya se sobrepasó, ya se excedió. Entonces, estos detallitos también, si no mal recuerdo, creo que hay por ahí algún manualito en donde se describe este tipo de daños que se pueden revisar y se puede dar una interpretación así muy ligera, ¿no? Pero siempre es recomendable que cuando a un edificio se presentan daños en varias partes, pues lo mejor es salirse y esperar hasta que lleguen los especialistas y lo revisen de manera más profesional, ¿sí? Eso. Claro. Yo quisiera añadir que la posición, el elemento que esté agrietado y la forma de la grieta es incisiva para entender la magnitud del daño. En una prueba experimental, por ejemplo, lo que hace el doctor Chávez, las grietas, dependiendo de cómo sea la demanda, cómo sea la solicitación, son van adquiriendo mayor relevancia. Entonces, sí, efectivamente, uno no puede ir sin tener esos conocimientos previos y hacer una evaluación de su estructura. De hecho, no cualquier profesionista, con todo y que se diga que es ingeniero, que sea arquitecto, podría hacerlo. Sí es muy importante sensibilizar a la espera o a la opinión de un experto. Y en cuanto a si habían suficientes DROs y suficientes corresponsables,
En realidad creo que sí, esta es una ciudad muy grande, existen mucha gente muy capaz de poder desarrollar, analizar y atender esa emergencia después de un sismo. Simplemente yo creo que hay que tocar la puerta adecuada, y en el caso de la Ciudad de México, esa puerta es una dependencia que depende de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, que se llama el Instituto para Asegurar las Construcciones. Entonces, allá tengo que voltear para saber si mi condominio es estable, si encontré una grieta en las oficinas, saber si es estable, acercarme a la autoridad adecuada. Muy bien. Diga, doctor Chávez. Sí, a propósito de esto, cuando sucedió el sismo del 2017, pues se volcó mucha ayuda de estudiantes, de ingeniería, de arquitectura, de la sociedad, para hacer reconocimiento de daños. Y entonces se dieron casos que pues, la intención era buena, la verdad, ¿sí? La verdad, el entusiasmo que pusieron los jóvenes para apoyar en las labores de reconocimiento de daños fue, la verdad, maravillosa. Sin embargo, la mayoría de ellos no estaban capacitados para evaluar daños en las estructuras. Entonces hacían sus recorridos, ingresaban a los edificios, a casas, etcétera, y entonces revisaban, veían determinados daños y según su criterio decían que la estructura ya no se podía ocupar, ya el daño era muy grave, ¿no? Después llegaba otra brigada y decía, no, no le pasa nada, y entonces se encontraba con un desconcierto el dueño, ¿no? Porque decían, oye, pues el primero me dijo que ya estaba muy mal y me está diciendo que no, ¿cuál es la realidad, no? Entonces, eso es lo que, es algo que nos pasa, que pasó, y que demuestra también que por el tipo de ciudad que tenemos, la magnitud de la ciudad, pues requiere de mucha mano de obra para atender este tipo de emergencias, y lamentablemente, aunque se tengan manos, pues no están capacitados, no se tiene esa capacitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahí? Ver la manera de generar estos frentes de reacción cuando sucedan este tipo de desgracias, pero ver la manera de poderlos capacitar para al menos tener una estimación más acertada de lo que está sucediendo en las estructuras, ¿sí? Pero esto lo quería sacar a colación porque claro, sí es muy importante que una estructura sea revisada principalmente por un especialista para no caer en este tipo de ambigüedades de revisión. Qué bueno. Me gustaría preguntarles también cómo la densidad de población en un país tan irregularmente distribuido como México, tenemos altas concentraciones urbanas, ¿cómo determina en la investigación esto? ¿Cómo hay algún un perfilamiento de la investigación en estructuras para cada zona? ¿Cómo se aproxima esto en la investigación de las estructuras y los materiales? Evidentemente no es lo mismo tener una casa con los materiales disponibles en un entorno rural que en otro con alta densidad de población en una ciudad. ¿De qué manera determina la densidad de población la investigación de las estructuras y los materiales? No sé, doctor. Chávez. Sí, qué amable. ¿Quieres tú comenzar, Marcos? Adelante. No, si quieres, adelante, Edgar, no, como quieras. Gracias. Mire, creo que si yo tuviera que voltear atrás y distinguir cuál es la historia o la experiencia de los sismos en México, tendría que mencionar 3 eventos. El sismo de 1957 es muy conocido porque se cayó el Ángel de la Independencia. Hubo edificios de colapsos, algunas personas atrapadas. Evidentemente la densidad de la ciudad era menor, por lo cual a lo mejor no forma parte de una historia dolorosa de la ciudad, pero es un sismo importante. El segundo evento sería el sismo de 1985 y el tercer evento sería el sismo del 2017. Pero yo, si volteo atrás a ver esta historia, yo tendría que reconocer que estamos viviendo una etapa o una era muy buena de la ingeniería sísmica en México. Y lo tendría que decir por la cantidad de laboratorios que hay, por la cantidad de posgrados de alta calidad que existen, pero en especial, atendiendo su comentario, en especial porque ya no todos los centros de investigación están en Ciudad de México. Existen centros de investigación de ingeniería sísmica significativamente robustos en otras partes del país. Hoy en la mañana platicaba con alguien de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
o con la Universidad Autónoma de Yucatán, donde hacen experimentos e investigaciones analíticas, formación de recursos, publicación de investigaciones que ayudan a que la ingeniería esté a la vanguardia a nivel internacional. Sin embargo, hay que reconocer que la cantidad de investigadores en México sigue siendo muy baja. Apenas anoche estaba leyendo un poco de estadísticas de eso, pero hablaban como de 400 investigadores por cada millón, y estos 400 son de todas las disciplinas. De manera que indiscutiblemente hay mucha necesidad de inversión en investigación para perfeccionar, no únicamente en el ámbito de la ingeniería sísmica, pero también hay que reconocerlo, que vamos por buen camino, tenemos reglamentos competitivos y tenemos también investigaciones que lideran a nivel internacional. Precisamente, doctor Tapia, existe pues un conocimiento ya que tenemos que capitalizar y tenemos que agradecer, porque hay ingenieros y hay arquitectos trabajando en todos estos temas, pero la sociedad, ¿cómo nos tenemos precisamente también que hacer conscientes de todas estas cosas? Vuelvo al mismo punto, ¿cómo en un edificio del siglo XVI o del XVII, en una iglesia, no colocar un tanque de agua que cuando viene una cuestión sísmica va a reaccionar completamente distinta y desfavorable al edificio, ¿no? O cómo, si vemos, tenemos una casa, no tirar un muro por simplemente gusto o por querer ampliar la estancia a un cuarto, ¿no? O que tenemos que impermeabilizar los lugares donde vivamos, aunque no sean nuestros. Vamos, son cosas que de alguna manera afectan las estructuras en las que vivimos. Y no sé si vaya ligada a esta cuestión de que precisamente con los sismos se dañaron muchos edificios que si bien llevaron un peritaje, pero muchos también fueron reparados y los vemos habitados, cuando pensamos que quizás sufrieron daños muy severos, y eso lo vamos a poder comprobar en sismos futuros, desgraciadamente, ¿no? ¿Cómo tenemos que crecer en esta cultura cívica, social, y si existen las normas para que nos garanticen que un departamento o una casa que voy a adquirir no sufrió daños en sismos pasados? ¿Existe esto? Doctor Tapia, a ver. Bueno, yo le tengo que insistir lo que decíamos hace un momento. Yo le debo de insistir lo que decíamos hace un momento, que tenemos un reglamento muy competitivo, con normas muy competitivas, que hacen gente que se lo toma con toda la seriedad. Sin embargo, la responsabilidad no descansa en el reglamento, sino que descansa en la persona que lo ejecutó. Y esto me lleva a hacer pensar que yo necesito tener a un experto que me ayude a desarrollar mi proyecto arquitectónico. Yo necesito ir a comprar el departamento de los ahorros de mi vida a un lugar donde yo entienda que fue una empresa, una compañía constructora o una desarrolladora que se toma las cosas con seriedad. Si yo tengo mi casa y voy a hacer una ampliación, pues tengo que llamar al experto para que me diga exactamente cuántas varillas son. De manera que no hablamos de que el reglamento no sea lo suficientemente bueno. Sí existe el reglamento. Lo que necesito es llamar al experto para que, si es un edificio de departamentos, de condominios que estuvo dañado, el experto me dice que se puede rehabilitar y lo rehabilita, tener la confianza que verdaderamente el edificio se va a comportar bien. Claro, ahora sí que si sufro de un dolor estomacal, no voy a ir con el veterinario, sino con el médico, ¿no? Digo, así de fácil en estas cuestiones. ¿Cómo ve usted, doctor Chávez, precisamente, usted que su tema también es el patrimonio de este país? Vimos cada cosa en los edificios dañados históricos que dices, ¿cómo es posible? Sí, así es. Desafortunadamente, el sismo del 2017 dañó. La mayor parte del daño en el patrimonio arquitectónico sucedió en templos, en edificaciones que antes no se habían dañado, ¿no? ¿Por qué fue esto? Pues principalmente porque el origen del movimiento pues llegó de otro lado, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que la mayoría de los sismos fuertes vengan de la costa del Pacífico, ¿verdad? Pero ahora no. Este sismo fue aquí en Azochapan. El patrimonio histórico está muy cerca del epicentro y ocasionó severos daños, ¿no? Entonces,
¿qué pasa con ellos? Pues pasa de que, pues mire, le voy a poner un ejemplo muy claro, que también toca a la parte de las estructuras contemporáneas. Cuando usted, por ejemplo, compra un coche nuevo, pues siempre viene acompañado con su manual de mantenimiento, ¿verdad? ¿Sí? Si usted compra un coche usado, pues ¿qué es lo primero que hace, no? Pues trae a alguien que conozca de mecánica, que sepa de coche, para que eche una revisada y vea que esté el coche en buenas condiciones, ¿no? Entonces, eso que hacemos para un automóvil, pues también lo tendríamos que hacer para una vivienda, pero si compramos una vivienda nueva, usted me va a decir, ¿a poco nos dan un manual de mantenimiento? ¿Verdad que no? No. No nos dan un manual de mantenimiento. Y tampoco nos damos la tarea de traer a un especialista para empezar a revisar si efectivamente las condiciones de la vivienda están bien, ¿no? Entonces, no o los hacemos. planos de diseño, planos arquitectónicos, perdón que interrumpa. Claro. No, está bien, está bien. Sí, así es, como dice el doctor Edgar Tapia. Si ustedes se fijan, les dan la información que les da, a lo mucho llegarán los planos arquitectónicos, pero los estructurales, quién sabe dónde están, y esos son los que más importan, porque necesitamos saber, pues, cómo está reforzada la estructura, cómo fue concebida, pero la verdad no lo hay, ¿sí? Entonces, hay algo que... No, adelante. Adelante. Hay algo que tiene que ver con lo que están mencionando y es esta cuestión de responsabilidad social de la ingeniería. Hay algún dicho por ahí que, es muy lamentable hablar de muertes en este momento y lo ideal y lo que a todos nos gustaría es que no hubiera ninguna. Sin embargo, pasa. Es que si a un médico se le muere... falla en algo, se le muere una persona, pero decían, si a un ingeniero civil le fallan las matemáticas o no lo hace con responsabilidad social, se le pueden morir varias en una estructura mal construida. ¿Qué nos pueden decir al respecto entonces de la responsabilidad de la ingeniería civil, por ejemplo, en este término, en este punto de casos? Para los dos, Claro. Es una realidad y de hecho tanto el doctor Marcos como su servidor no únicamente nos dedicamos a la investigación, sino que participamos altamente en cuestiones docentes, en licenciatura, en posgrado. Y creo que algo que se tienen que llevar los estudiantes, o por lo menos yo así lo intento, es que ellos no son médicos, no van a hacer una operación de corazón abierto, pero verdaderamente las vidas de las personas dependen de su grado de preparación, de su grado de concentración, de su compromiso. De manera que ellos sean sensibles a esto. Legalmente, para si usualmente hay un despacho, este despacho solicita o la constructora solicita la construcción ante el Instituto Nacional de las Construcciones, ese proceso implica que debe de haber una supervisión independiente de los cálculos y si el edificio es muy importante, aún hay un tercero que vuelve a revisar que todo esté bien hecho. En todo el camino hay indudablemente, pues dada la idiosincrasia mexicana, se pueden perder piezas en el camino, como que a lo mejor haya cuestiones que no estén bien construidas o que haya detalles que no estén bien especificados, pero son las mínimas. De manera que si uno adquiere una estructura o está en un edificio alto, por ejemplo, de estos del Distrito Financiero de la Ciudad de México en Reforma, uno puede tener confianza que el edificio se va a comportar bien y que no es ni siquiera necesario desalojarlo. Al pensar que se va a desalojar, al pensar yo en desalojar durante el sismo, estoy pensando que el edificio se puede caer, pero eso es una probabilidad mínima. Si contamos la cantidad de edificios que existen y los que se cayeron, que fueron 40, es más seguro permanecer en el edificio que intentar evacuar. El ejemplo lo daba el doctor Marcos Chávez hace un momento, en donde mejor retuvo a los alumnos en el salón, terminó el sismo, bajamos con calma, vemos que todo bien y continuamos con las actividades. Muy bien. También me gustaría retomar otras variables que enfrentamos en las grandes metrópolis como la Ciudad de México, que es el suelo y el elemento del agua. Aunado a esto, también la gran diversidad de estructuras y la diversidad de pesos que tienen. En la Ciudad de México vimos cómo algunas estructuras antiguas han soportado varios sismos, otras han tenido daños, estructuras recientemente construidas colapsaron
durante el sismo de 2017. O sea, ya hay una diversidad que no sé en qué grado pueda atribuirse también a la variable del suelo. Recurrentemente también hemos visto el colapso ante sismos en estructuras en la colonia Roma que están en la zona, digamos, lacustre. La pregunta entonces es, ¿en qué medida, cómo juega la variabilidad del suelo y el peso de las estructuras en ciudades? Amén de otros factores que hemos visto con otros fenómenos naturales como el colapso de estructuras ante la erosión por grandes torrentes de agua, que a su vez son causadas por la deforestación. Doctor Chávez, a ver. Creo que es bastante amplio, bastante complejo, ¿verdad? Sí, pero bueno, mira, un ejemplo muy simple. En 1985, ¿recuerdan dónde fue la zona más afectada? Fue la zona del centro histórico, que es la zona lacustre, ¿no? ¿Qué pasó en el 2017? A pesar de que el sismo fue muy intenso, pues los daños ahí fueron mínimos y los daños se acentuaron en zonas que no se dañaron en el 1985. ¿Eso a qué fue? ¿Eso a qué es debido? Pues principalmente a las condiciones del suelo, a la masa del edificio y a la rigidez que tienen estos edificios. Cuando llega un sismo se mueve con determinada frecuencia. Un periodo nosotros lo conocemos en la ingeniería civil. Entonces, cada estructura tiene su periodo. Entonces, ciertos edificios que están en una zona, pues van a tener, por ejemplo, la zona lacustre, van a tener un tipo de amplificación del movimiento, y otros edificios, por ejemplo, que estén aquí en Ciudad Universitaria, pues como es un suelo duro, pues va a tener un comportamiento completamente diferente porque no hay esa amplificación. Entonces, cada estructura va a responder de diferente manera de acuerdo al lugar en donde esté edificada. Y es algo que mencionaba el doctor Tapia al principio, que los reglamentos, la zonificación que tiene la Ciudad de México, del tipo de suelo, dependiendo del suelo, de donde vamos a ubicar nuestro edificio, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para que pueda tener un buen comportamiento cuando llegue un sismo. Quisiera añadir, retomando su pregunta, no es posible generalizar el comportamiento o predecir de manera, o decir que el edificio, por ejemplo, este edificio nuevo que colapsó por ser nuevo, por su ubicación. Ese edificio nuevo que colapsó parcialmente durante el sismo de 2017, definitivamente estaba mal construido. No es posible que un edificio que tenga una buena supervisión, construido con reglamentos modernos, colapse o tenga un comportamiento deficiente. Y lo mismo tampoco podríamos decir que todos los edificios de 5 pisos o que los que están en tal colonia van a tener un comportamiento deficiente. La única referencia que sí podríamos mencionar es que hay una relación entre el año de construcción, es decir, el reglamento que se utilizó y el daño que pudiera tener. Pero esa relación, es decir, edificios de los 60 o de los 70 podrían dañarse más que los edificios de los 80, de los 90 o de los 2000. Esa relación obedece a que existen nuevos conocimientos que están incorporados en la reglamentación. Entonces, un edificio moderno, construido con reglamentos modernos, es mucho más probable que tenga un buen comportamiento. Y ahora, este efecto no únicamente es de Ciudad de México. No importa dónde tiemble, si tiembla en Japón, si tiembla en Estados Unidos, si tiembla en Turquía, la relación siempre permanece, porque hoy en día tenemos mejor conocimiento de cómo responden las estructuras, los conceptos que platicaba ahorita el doctor Marcos Chávez, de manera que podemos tener sistemas estructurales que puedan estar mejor equipados para soportar las demandas sísmicas. Pues sí. Doctores, ya estamos casi a punto de terminar el programa. Yo nada más quisiera preguntarles, no sé si Víctor y Karen tengan más preguntas, ¿qué nos falta por aprender? Porque ahí está el conocimiento que ustedes han desarrollado y todos los demás investigadores, pero ¿qué nos falta por aprender y por aplicar? No sé, doctor Tapia. Gracias. Yo les diría, insisto con lo mismo, ya había hecho este comentario sobre la cultura de la prevención sísmica. Ahí donde ustedes están, ¿sabrían cuál es la ruta más rápida para evacuar el edificio? Ahí donde ustedes están seguros que todos los muebles o todas las
El librero, el refrigerador, las cosas arriba de la alacena están perfectamente aseguradas de manera que no les va a caer encima cuando estén intentando evacuar durante el sismo. Y si extendemos esto al señor de la papelería, a la ama de casa, al señor que es chofer, yo creo que eso es lo que nos falta, entender que el sismo es una amenaza real y que tarde o temprano va a volver a temblar y que tenemos que estar listos. El hecho que haya temblado en el 85 y ahora en el 2017 no quiere decir que faltan 20 años para que vuelva a temblar. Podría temblar hoy por la noche. No hay ningún impedimento físico para que esto no pudiera ocurrir. O podría temblar dentro de 10 años o dentro de 12 años, pero necesitamos estar preparados, necesitamos tener un plan de contingencia con nuestra familia para saber dónde nos vamos a ver, qué vamos a hacer, qué hacemos si nuestra casa, nuestro edificio está dañado, cuál es el punto de reunión, avisar dónde estoy, tener los papeles más importantes en caso de emergencia, yo tomarlo con toda la seriedad. La escuela donde van mis hijos, verdaderamente me fijé que tenga un plan de emergencia, las escaleras son lo suficientemente anchas, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en el trabajo, verdaderamente estoy listo para desalojar, sé dónde están las llaves del carro. Creo que esto es lo que nos hace falta en el transporte público y permearlo, no únicamente para Ciudad de México, sino que ya platicábamos hace rato que México es un país con altas demandas sísmicas y esto aplica para muchísimas ciudades. Doctor Chávez, ¿qué nos faltaría por aprender? Pues mira, aunando lo que comenta el doctor Tapia, pues es la realidad. Falta la prevención, falta que todos los que participamos desde el rascar la tierra para hacer la cementación hasta la construcción y demás, pues seamos conscientes de nuestra labor, que es muy importante, y hacer las cosas que se deben hacer como se tienen que hacer, ¿no? Tanto autoridades como todo el gremio ingenieril, pues hacer las cosas como deben hacerse, respetando las cosas acorde a las normas, que se haga una supervisión adecuada. Creo se congeló. Creo que se congeló el doctor. Imagen. Oiga, doctor Tapia, los documentos que mencionaron, estos que han preparado ustedes para todo público, de saber cómo están las estructuras, ¿dónde los podemos conocer? Hay muchas dependencias que han publicado estas ayudas. Se me viene a la mente alguno que publicaron hace tiempo en la Universidad de Chilpancingo. Existe otro cuadernillo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, y también aprovecho para hacer la invitación que se acerquen a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Evidentemente esta sociedad tiene un alto sentido de investigación, un alto sentido técnico, pero también realizamos esfuerzos para la sociedad en general, por ejemplo, con carteles, con información, intentando vencer mitos, explicar más cómo la demanda sísmica, las pruebas experimentales que elabora el doctor Chávez, etcétera. Vale, gracias. Bueno, perfecto. El doctor Chávez ya está con nosotros. Doctor Chávez, ¿nos escucha? Se congeló su imagen, no sé si desea cerrar con su reflexión, por favor. Pues más que nada, pues ya al fin, para cerrar, pues hay que tomar en serio los sismos, ¿no? No hay que tomarlos a la ligera, hay que tomarlos con la seriedad que es y prepararnos, no hacer a un lado eso, ¿no? Tomar todos conciencia de nuestro papel que tenemos como ingenieros, como autoridades, para que las construcciones sean lo más seguras posibles. Gracias. Pues muchísimas gracias, grandes reflexiones las que nos han dado, grandes datos también importantes a tomar como ciudadanos a pie, que no conocemos de la ingeniería civil, pero que son fundamentales para que nosotros sepamos qué debe tener una estructura fuerte, dónde vamos a habitar, si corremos o no corremos riesgo. Definitivamente los sismos son una amenaza constante, y más allá de lo que lo hagan todos aquellos encargados de la ingeniería civil y de los permisos, aquellas autorizaciones que se dan de construcción, quizá donde no se debe construir, creo que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a nuestros seres queridos, manteniendo en cuenta esto que nos dice sobre todo doctor Tapia, al respecto de si vamos a un restaurante, si la salida de emergencia nos queda cerca, si tenemos algún mueble u objeto obstruyendo una puerta de salida o situaciones como estas, cuidar esos detalles para que estamos frente a algo inesperado.
Va a llegar en el momento en el que menos lo pensemos, porque así funciona, porque así es la naturaleza, pero lo que podemos hacer nosotros es sí mantener o iniciar una cultura de prevención. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por sus reflexiones. Gracias, doctor Tapia. Gracias, doctor Chávez. Pues muchísimas gracias por su